Hoy comenzamos nuestro viaje en uno de los rincones más vivos de Bilbao, la Plaza Miguel de Unamuno. Aquí nació en 1864 el célebre escritor filósofo bilbaíno que dio nombre a esta plaza. Fue rector de la Universidad de Salamanca, pensador libre y un bilbaíno de verdad. Comenzamos el día en The Beetle, un rincón con alma joven y con carta para todos los gustos. Bienvenidos. Y aquí podemos encontrar desde opciones veganas hasta las típicas cavas para el vermú. Y si te encanta el dulce, las cartas son un pecado, pero de los buenos. ¡Hombre! ¡Ay! Vamos a desayunar, ¿eh? Perfecto, quítate. Al adentrarnos en la Plaza Miguel de Unamuno, uno de los espacios más animados del casco viejo de Bilbao, descubrimos un rincón que combina acogimiento, sabores modernos y guiños al presente, The Beetle Bar. The Beetle se ha consolidado como un café de referencia para quienes buscan desayunos con alma vasca, pero con toques contemporáneos. Sus platos veganos destacan aguacate sobre tostadas, salsas frescas, selección de opciones vegetales, en una carta que no olvida los clásicos, quichés, tartas caseras y sándwiches con carácter local. El ambiente invita a quedarse, su decoración cálida y íntima, mesas de madera, detalles cuidados y la posibilidad de sentarse en terraza frente a la plaza permiten disfrutar tanto del café como del pulso urbano. Además, The Beetle no es solo para las primeras horas del día. Ofrece desayunos, brunch, cafés especiales y repostería diaria, y mantiene un horario amplio para quienes pasean por el casco viejo. En definitiva, The Beetle Bar es ese oasis pausado en medio del trajín monumental, ideal para arrancar el día saboreando calma, descubrimiento y una buena taza de café. ¿Estás preparado para lo que nos toca? Después de este desayuno, preparadísimo. Vamos pues. Vamos. Con el estómago contento, nos toca subir, y no poco. Las calzadas de Mayona conectan el casco viejo con la Basílica de Begoña y son una de las rutas más antiguas de peregrinación de la ciudad. Se construyeron en el siglo XVIII y cuentan con 311 escalones, que han visto pasar generaciones enteras en días de fiesta, fe o simplemente ejercicio. Durante años, aquí se representó el Vía Crucis, y todavía hoy se sube como una especie de ritual laico espiritual. El Día de la Virgen es una procesión alegre, el resto del año, un entrenamiento en toda regla. En la cima de las calzadas, nos encontramos con el cementerio de Mayona, en desuso desde 1921. Un lugar lleno de historia y silencio, que hoy observa en calma el bullicio de los peregrinos. Y por fin, llegamos a la meta, la Basílica de Begoña, el templo que custodia a la Amachu de los bilbaínos. Pero, ¿sabías que fue construida sobre los restos de una antigua ermita del siglo XIV? Según la tradición, ahí mismo se apareció la Virgen a un humilde vecino de Bilbao. La basílica actual comenzó a levantarse en 1511, y aunque las obras se prolongaron durante siglos, lo primero que se completó fue su imponente portada gótica. El resto del edificio combina ese gótico tardío con elementos renacentistas y barrocos, fruto de las múltiples ampliaciones y reformas a lo largo del tiempo. Una de sus señas de identidad es la torre campanario, añadida en el siglo XX, que hoy vigila la ciudad desde las alturas. Cada 15 de agosto, miles de personas suben hasta aquí para honrarla, en una mezcla de fe, tradición y, como no, buen comer. Pero más allá de su arquitectura, Begoña es símbolo de arraigo y espiritualidad. Para muchas personas, venir aquí no es solo tradición, es volver a casa, mirar al cielo y darle gracias a la Amachu. La devoción también entra por el paladar, rosquillas de anís, pastel vasco, talo con chorizo. La romería se convierte en fiesta para todos los sentidos. Bueno, y estas que sepas son las rosquillas de anís famosas en el norte, en todo el norte de España, incluido aquí en Euskadi, y suelen ser, normalmente se suelen vender en ferias, en fiestas, por ejemplo, fiesta patronal como es hoy, que es la Virgen de Begoña, y la verdad que son súper ricas. ¿Vamos a probar una? Venga.
ya que lo hemos comprado, vamos a probarla. Toma, cariño. A ver, tiene una pinta. A ver. Delicatessen. Bueno, pues como ves, aquí tenemos el famoso pastel vasco. Normalmente suelen ser de crema pastelera, o unos y otros están rellenos de mermelada de cerezal, ¿no? Y esto también es muy típico y muy rico. Sí que es famoso aquí, el famoso tal es una torta compuesta de harina de maíz, agua y sal. Y se puede combinar con chorizo, con bacon, con morcilla, con todo. Admite todo. Pruébalo. A ver qué. Esto es gustoso, es riquísimo y es muy típico aquí en Euskadi y parte del extranjero. El talo. Hoy hemos subido buscando historia, tradición y sabor. Desde Unamuno hasta la Amachu, Bilbao se vive paso a paso y bocado a bocado. Cada calle, cada escalón, cada aroma nos recuerda que esta ciudad no se recorre solo con los pies, sino también con el corazón y el paladar. Y mientras las campanas de Begoña suenan a fiesta, nosotros bajamos con la mochila llena de rosquillas, historias y ganas de seguir viajando por el sabor.